Bienvenidos a Bitácora del Olvido, donde toda historia olvidada merece ser contada una vez más. Si les gustan las historias y relatos de terror, suscríbanse, dejen su like y comenten desde dónde nos ven. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha buscado lo trascendente. Hemos levantado altares, cantado plegarias y ofrecido sacrificios. Pero ¿qué ocurre cuando la devoción se retuerce, cuando la fe se pudre y los límites de lo humano se desvanecen en la sangre y la oscuridad? Los rituales son tan antiguos como la humanidad misma, una forma de conectar con fuerzas invisibles. Algunos son inofensivos, otros, sin embargo, nacen de la desesperación, la locura o el poder de lo arcano. Son ceremonias que prometen fortuna, conocimiento o incluso la inmortalidad, pero a un precio impensable. Esta vez te traigo 8 rituales macabros que la historia ha intentado, sin éxito, ocultar. El ritual de la puerta a Sumeria, los Necronomicon modernos. En el oscuro submundo del ocultismo moderno, circula la leyenda de un grimorio llamado el Necronomicon de Simón, un libro que promete abrir puertas a entidades primarias de la antigua Sumeria. A principios de los años 80, en Estados Unidos, grupos ocultistas fascinados por Lovecraft y Crowley se embarcaron en la puerta a Sumeria, un ritual detallado en el libro para invocar a seres de otra dimensión. Se usaban velas negras, inciensos específicos y cánticos en lenguas muertas. La historia más perturbadora viene de una casa en Brooklyn, donde un grupo de jóvenes intentó invocar a Tiamat. El ritual salió horriblemente mal. Testigos cercanos reportaron luces estroboscópicas saliendo de la casa, olores a azufre y gritos inhumanos. Cuando la policía entró, encontraron la casa devastada, símbolos grabados con sangre en las paredes y a los participantes en un estado catatónico o con heridas autoinfligidas inexplicables. Uno de ellos, un joven estudiante de filosofía, fue encontrado muerto con los ojos quemados y una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo que su mente no pudo comprender. Se dice que sus almas fueron reclamadas por aquello que invocaron y que la puerta aún permanece entreabierta, esperando su próxima víctima. El culto de los niños de Dios y el puente arcoíris, el sacrificio de los primogénitos. En los años 70 y 80, el culto de los niños de Dios, más tarde en la familia internacional, se extendió por el mundo. David Berg, su líder, enseñaba doctrinas extremas, incluyendo la ley del amor, prostitución cultual y un apocalipsis inminente. Pero el ritual más oscuro era el del puente arcoíris. Se rumoreaba que para asegurar la salvación en el nuevo milenio y ganar el favor divino, algunos líderes y familias dentro de las células más radicales del culto practicaban sacrificios de primogénitos o niños pequeños. Aunque el culto negó rotundamente estos actos, los testimonios de exmiembros y la documentación de ciertas desapariciones de niños en sus comunidades levantaron alarmas. El terror reside en la perversión de la inocencia. Se hablaba de ceremonias secretas en granjas apartadas, donde los niños eran ofrecidos en altares improvisados, con cánticos y sangre. No se han encontrado grabaciones directas, pero los dibujos infantiles recuperados de algunas de sus comunas, que mostraban figuras oscuras y sacrificios simbólicos, hablan de un horror silente. Un ritual donde la fe enfermiza se convierte en la herramienta más letal.
La Misa Negra de Aleister Crowley, el Gran Bestia 666, fue un ocultista, mago ceremonial y fundador de la filosofía telema a principios del siglo XX. Sus rituales eran infames, pero el más aterrador y potencialmente peligroso fue el del abismo, donde intentó cruzar el vacío entre el universo físico y espiritual para confrontar a Choronzon, el demonio de la dispersión y la ilusión. Aunque no hay una grabación en video, sus diarios y los testimonios de sus seguidores actúan como tal. En 1909, en el desierto del Sahara, Crowley y su discípulo Victor Newberg realizaron este ritual de misa negra. Incluía el sacrificio de palomas y la mezcla de sangre y otros fluidos corporales con arena para dibujar símbolos protectores. Se dice que Newberg entró en un trance violento, manifestando la entidad Choronzon, que lo atacó brutalmente. La tienda se llenó de una energía caótica, los objetos volaron y el aire se volvió pesado y asfixiante. Crowley tuvo que usar todo su poder para contener a la entidad y obligarla a regresar al abismo, dejando a Newberg traumatizado y sangrando. Este ritual demostró que algunos velos no deben ser levantados, que hay fuerzas tan antiguas y malignas que un simple hombre no puede controlarlas sin pagar un precio catastrófico para su alma y su mente. La invocación de la Dama Blanca, el ritual de la Ouija sangrienta. En la década de los 90, en pequeños pueblos de Europa del Este, surgió una variante letal del juego de la Ouija, el ritual de la Dama Blanca. A diferencia del juego comercial, este requería un tablero tallado en madera de un ataúd y la ofrenda de los 3 fluidos, lágrimas, saliva y una gota de sangre de cada participante. El objetivo no era solo hablar con un espíritu, sino manifestarlo físicamente. Los testimonios de jóvenes que sobrevivieron a estas sesiones hablan de un cambio súbito en la temperatura de la habitación, un frío que calaba los huesos y la aparición de una figura femenina, pálida y sin ojos, que se materializaba en los rincones oscuros. Lo verdaderamente terrorífico ocurrió en un internado abandonado en 1994. Un grupo de 6 adolescentes realizó el ritual y, según el único superviviente, la Dama Blanca no se limitó a responder preguntas. La entidad comenzó a mover objetos con una violencia inaudita, y uno a uno, los jóvenes empezaron a sufrir parálisis respiratorias, mientras susurros en latín llenaban el aire. Al día siguiente, fueron encontrados con marcas de garras en el pecho, pero las puertas estaban cerradas por dentro. Se dice que una vez que le das tu sangre a la dama, ella nunca abandona tu sombra. El sacrificio de Xipe Totec, el desollamiento sagrado. La historia antigua esconde rituales que harían palidecer a cualquier película de horror moderna. En el Imperio Azteca, el culto a Xipe Totec, el señor desollado, implicaba un rito de primavera que desafía la comprensión humana. Para asegurar la renovación de la tierra y las cosechas, los sacerdotes seleccionaban prisioneros de guerra que eran sacrificados en la cima de los templos. Pero el horror no terminaba con la muerte. El ritual dictaba que el sacerdote debía desollar completamente al sacrificado y luego vestir su piel humana, todavía fresca y húmeda, durante 20 días. El sacerdote bailaba y caminaba entre la gente, usando la piel como una tónica de oro que simbolizaba la nueva piel de la tierra. Los códices y las excavaciones arqueológicas en el Templo Mayor revelan herramientas de obsidiana extremadamente afiladas, diseñadas específicamente para esta tarea quirúrgica. Lo que lo hace terrorífico no es solo la violencia, sino el fervor religioso. Para ellos, el olor a la putrefacción era el olor de la vida que renace. Imagina caminar por las calles de Tenochtitlan y encontrarte de frente con un hombre que usa el rostro de tu enemigo como una máscara, con los ojos vacíos mirando a través de los agujeros de la piel muerta. El ritual de los puntos rojos, la marca del diablo en el siglo XVII.
Durante la histeria de las cacerías de brujas en Europa, se documentó un ritual secreto conocido como la marca del puntos rojos. No era un ritual de los inquisidores, sino supuestamente uno de las propias logias oscuras para protegerse de la tortura. Los participantes debían pincharse 7 partes específicas del cuerpo con una aguja bendecida al revés y dejar que la sangre se secara formando costras circulares perfectas. Se creía que estos puntos eran portales por donde el dolor podía escapar del cuerpo hacia el de otra persona inocente. En los archivos de los juicios de Salem y en crónicas alemanas del siglo XVII, se menciona a mujeres que, a pesar de ser sometidas a tormentos inhumanos, no emitían un solo grito y permanecían con una sonrisa géliva en sus rostros. Lo aterrador surgió cuando los verdugos empezaron a encontrar esos mismos 7 puntos rojos en sus propios cuerpos después de las ejecuciones, sufriendo los mismos dolores que habían infligido. Este ritual no buscaba la salvación, sino la transferencia del sufrimiento. Se dice que hoy en día, en foros ocultistas de la red profunda, todavía hay quienes practican la marca, buscando venganza contra aquellos que los dañaron, dejando rastro de puntos rojos en víctimas que mueren de dolor sin causa médica aparente. El ritual de las velas de grasa humana, la antorcha de la desgracia. En el folclore ocultista europeo existe un ritual tan grotesco que la historia prefiere borrarlo. Se trata de la fabricación de velas de grasa humana o manos de gloria. La leyenda cuenta que para obtener poder sobre otros, para paralizarlos o para hacerse invisible, el practicante debía conseguir la mano de un cadáver, preferiblemente de un criminal ejecutado, secarla y usarla como candelabro para una vela hecha de la grasa de ese mismo cuerpo. La historia más aterradora proviene del siglo XVII, en Francia, donde una bruja conocida como la Voisin fue ejecutada por envenenamientos y magia negra. En los interrogatorios se habló de este ritual. Usaba velas hechas de grasa de bebés sacrificados, no para magia menor, sino para invocar demonios y realizar maldiciones mortales. Se dice que encender una de estas velas no solo te otorgaba poder, sino que encendía una llama oscura en tu alma que jamás se apagaba. Quienes han investigado estos relatos hablan de un hedor dulce y nauseabundo en los lugares donde se realizaban estos rituales, un aroma que perduraba por décadas, como un recordatorio espectral de la abominación cometida. El pacto del bosque de Aokigahara, el portal silencioso. Japón. A los pies del monte Fuji se extiende el bosque de Aokigahara, conocido infamemente como el bosque de los suicidios. Pero más allá de la tragedia individual, se habla de un pacto colectivo, un acuerdo con el bosque mismo. No son invocaciones activas de demonios, sino un acuerdo tácito para alimentar la tierra con vida humana a cambio de un tipo de paz o liberación. Se dice que aquellos que entran con la intención de quitarse la vida no están solos, son guiados por los yurei, fantasmas vengativos, que ya habitan el bosque, incitándolos a unirse a sus filas. La grabación de este ritual es el silencio abrumador del bosque, donde el viento no sopla y los pájaros no cantan, y las cintas de cassette de últimas palabras recuperadas por los voluntarios. Se han encontrado figuras de muñecas vudú, pequeños altares con ofrendas y cartas con símbolos extraños atadas a los árboles. Hay grupos ocultistas que creen que este bosque es un portal natural que se abre al inframundo y que cada acto de suicidio no solo alimenta a los espíritus, sino que también refuerza el poder del portal.
Algunos aseguran que si caminas lo suficientemente profundo, puedes escuchar los susurros de miles de voces intentando convencerte de unirte a su pacto silencioso. Hemos explorado rincones del alma humana donde la fe se pudre y la desesperación abre puertas a lo inimaginable. Desde los pactos de sangre en templos aztecas hasta las invocaciones demoníacas en viejas casas, estos 8 rituales son un testimonio de la eterna búsqueda del hombre por el poder, la salvación o el olvido a cualquier costo. Los velos entre nuestro mundo y el suyo son más delgados de lo que nos atrevemos a admitir. Ahora que conoces estos secretos, ¿crees que la historia realmente puede ocultar lo que el alma es capaz de hacer? ¿Cuál de estos pactos macabros te dejó más perturbado? Juzga tú mismo, pero recuerda, a veces el conocimiento de estas prácticas es suficiente para que lo que duerme despierte. No mires debajo de tu cama esta noche. Dulces sueños.